Un esposo y una esposa llevaron a su hija recién nacida en un viaje a las imponentes selvas de secuoyas rojas, pero la familia desapareció sin dejar rastro. Una búsqueda exhaustiva no arrojó resultados, y el caso cayó en un silencio de 4 años, convirtiéndose en otra trágica leyenda local, hasta que un equipo de estudiantes de micología documentó un extraño crecimiento en la base de un árbol. Un hallazgo que desentrañaría una verdad horrible oculta justo debajo de la superficie. Las llamadas al teléfono móvil de Serena White comenzaron no con pánico, sino con una leve irritación. Era finales de agosto de 2013, y Odilia Hastings esperaba que su hija hubiera llamado horas antes. Serena, de 32 años, su esposo Kane Bancroft, de 33, y su hija de 6 meses, Ella, debían regresar de un viaje de 3 días explorando los imponentes bosques de los parques nacionales y estatales de Redwood en el norte de California. Eran viajeros experimentados, especialmente Colin, y el itinerario debía ser relajado, con senderos fáciles adecuados para un bebé en un portabebés. Sin embargo, la noche avanzaba y la llamada programada nunca llegó. Odilia volvió a intentar contactar a Serena. La llamada fue directamente al buzón de voz. Probó con Colin. El mismo resultado. Un nudo de ansiedad empezaba a apretujarle el pecho. Esto no era típico de ellos. Incluso en áreas con poca señal, siempre lograban enviar un mensaje de texto o hacer una llamada breve, priorizando la comunicación precisamente porque tenían a Ella con ellos. El silencio que se extendía desde la remota costa norte se sentía pesado e irreal. A la mañana siguiente, la irritación se convirtió en miedo. Odilia Hastings contactó a la policía local, explicando que su hija y su yerno estaban considerablemente atrasados y sin contacto. Se muestra a Colin, Serena y Ella de pie sobre un amplio sendero de tierra de color marrón claro, eclipsados por los enormes troncos rectos de los secuoyas que los rodean. La luz es suave, filtrada por el denso dosel muy por encima. Colin, reconocible por su cabeza rapada y barba sencilla, sonríe ampliamente. Lleva una camiseta verde apagada y pantalones cortos beige, con las correas de una mochila visibles sobre sus hombros. En su pecho, sujetado en un portabebés gris oscuro, está su rostro mirando hacia la cámara, adornado con una diadema rosa distintiva con un pequeño lazo. A su derecha está Serena, con su largo cabello oscuro enmarcando una sonrisa cálida. Ella viste una camiseta azul vibrante y leggings oscuros, con una riñonera azul a juego en la cintura. Su brazo está rodeando la espalda de Colin, y su otra mano descansa protectora sobre el portabebés. Es una imagen de felicidad idílica, pero en el contexto de su desaparición resulta inquietante. Los metadatos incrustados en el archivo confirman la ubicación cerca de una ruta escénica popular dentro del sistema de parques. Analizando el ángulo y el encuadre de la foto, los investigadores concluyen rápidamente que no es un selfie. La perspectiva sugiere que el teléfono fue entregado a un tercero, otro excursionista que los encontró. Esto presenta 2 imperativos inmediatos: localizar el punto de partida físico de su caminata e identificar a la persona que tomó la foto. La primera tarea fue sencilla. Utilizando los datos de ubicación, los guardabosques localizaron rápidamente la entrada del sendero correspondiente a la foto. Allí, estacionado de manera ordenada en el lugar designado, estaba el vehículo de la familia. Estaba cerrado, sin signos de haber sido forzado y sin señales de lucha o daño. La presencia del coche sugería que habían comenzado su caminata según lo planeado y tenían intención de regresar, pero nunca lo hicieron. La familia Bancroft White parecía haberse adentrado en ese sendero y desaparecido en el bosque ancestral. El descubrimiento del vehículo movilizó una respuesta masiva. Los parques de Redwood no solo son una colección de árboles, son un ecosistema extenso que cubre más de 139.000 acres. El terreno se caracteriza por profundos barrancos, vegetación densa y árboles tan gigantescos que crean un crepúsculo perpetuo en el suelo del bosque. Para los equipos de búsqueda y rescate, es uno de los entornos más desafiantes de Norteamérica. La estrategia inicial fue de saturación. Decenas de buscadores profesionales, unidades caninas y voluntarios fueron desplegados, comenzando desde la entrada del sendero y extendiendo en todas direcciones. La dificultad de la operación se hizo inmediatamente evidente. La densidad del dosel, a cientos de pies de altura, hacía que las búsquedas aéreas con helicóptero fueran casi inútiles, ya que impedía una vista clara del suelo. En tierra, la visibilidad a menudo se limitaba a unos pocos metros. El suelo del bosque, cubierto con siglos de agujas caídas y restos, dificultaba enormemente el rastreo de huellas, incluso para rastreadores experimentados. Odilia Hastings llegó al centro de mando improvisado cerca de la entrada del sendero. La incertidumbre agonizante estaba marcada en su rostro. Ella, junto con la familia de Colin,
proporcionaron a los investigadores detalles cruciales acerca del equipo del Sol y la Yerna, sus hábitos de caminata y sus personalidades. Odilia insistió en que Kalin, a pesar de su espíritu aventurero, era meticuloso en cuestiones de seguridad. Ella estaba segura de que nunca tomaría riesgos imprudentes con Serena, y mucho menos con la bebé Ella. Describió la marca específica del portabebés, el color de la mantita que siempre llevaban con ella y el contenido de la mochila que Kalin probablemente portaba, suministros para una caminata de día, agua, snacks, un botiquín básico, pero nada destinado para supervivencia de noche. La búsqueda continuó durante días, luego semanas. Los equipos cubrieron meticulosamente el sendero principal donde se tomó la foto, recorriendo millas en todas direcciones. También empezaron el arduo proceso de buscar en zonas fuera del sendero, enfrentándose a espesos matorrales de zarzas y helechos enormes. La magnitud del entorno era abrumadora. Era completamente posible que una persona estuviera a solo 50 pies del sendero y permaneciera totalmente invisible. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, la búsqueda no produjo ningún resultado. Sin una botella de agua perdida, sin fibras de ropa atrapadas en una rama, sin señales de una lucha o de un pañal descartado. Era como si el bosque los hubiera devorado por completo. Los investigadores volvieron su atención al único testigo que sabían que existía, la fotógrafa. La esperanza era que esa persona pudiese recordar qué dirección tomó la familia después de la foto o quizás recordar algo inusual sobre su comportamiento. Identificar a un excursionista cualquiera en un destino turístico tan popular era una tarea formidable. Circulaban la imagen, esperando que alguien pudiera reconocerla o que alguna otra persona identificara a la familia y recordara haber visto esa interacción. Semanas después, llegó un avance. La persona fue identificada como un turista de Alemania que ya había regresado a su país. Gracias a la cooperación internacional, las autoridades lo contactaron. El hombre recordaba vivamente el encuentro. Recordaba a la pareja feliz y a la bebé con la diadema rosa. Confirmó que habían conversado brevemente sobre la belleza del bosque y que él tomó la foto antes de que se separaran. Lo que fue crucial, afirmó que la familia siguió por el sendero principal establecido. No vio nada sospechoso, ni a alguien siguiéndolos, ni algo fuera de lo normal. La pista, que parecía tan prometedora, se evaporó en la realidad mundana. Mientras la búsqueda física se estancaba, los investigadores comenzaron a explorar otras hipótesis. La naturaleza salvaje guarda más peligros que los elementos. Un mes después, un equipo especializado en rastreo, operando en una sección protegida e imposible de acceder, detectó signos de una perturbación reciente. No estaban relacionados con la familia desaparecida, pero eran significativos. Encontraron evidencia de caza furtiva de madera antigua, un lucrativo comercio clandestino que involucraba el corte y robo de acorazados de madera ancestrales. Este hallazgo introdujo una nueva y siniestra teoría. El área donde se detectó la actividad ilegal era remota, pero técnicamente accesible desde donde desapareció la familia. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Kalin y Serena, sin querer, se adentraron en una operación ilegal en curso. Los furtivos de madera son territoriales y potencialmente peligrosos. ¿Podría la familia haber sido silenciada para proteger a los criminales? Durante varias semanas, esta hipótesis ganó fuerza. Parecía ofrecer una explicación plausible para la ausencia total de evidencia, sugiriendo un esfuerzo deliberado por encubrir un crimen. Los detectives comenzaron a investigar los mercados negros de madera locales, buscando informantes y movimientos recientes de madera de alto valor. Entrevistaron conocidos de las redes de caza furtiva en la región. Sin embargo, no encontraron ninguna relación. La cronología no encajaba del todo, y los informantes dentro de esas redes, cuando se les presionaba, no aportaron nada que relacionara sus actividades con la desaparición de la familia. La hipótesis, al igual que la búsqueda física, llegó a un callejón sin salida. Después de 2 meses, el ritmo implacable de la operación de búsqueda se volvió insostenible. El clima empezó a cambiar y los recursos necesarios eran inmensos, oficialmente reducida. El caso permaneció abierto, bajo un escrutinio intenso por parte de Odilia Hastings, pero la urgencia inicial disminuyó. La desaparición de la familia Van Craftovquite se convirtió en otro misterio trágico enclaustrado por los silenciosos bosques antiguos. El rastro se había enfriado por completo. La historia avanza 4 años hasta el verano de 2017. La memoria de la familia desaparecida empezó a desvanecerse de la conciencia pública. Aunque Odilia Hastings seguía presionando a las autoridades en busca de respuestas, el bosque, por su parte, continuaba su lento, inexorable ciclo de crecimiento y decadencia.
Ese verano, un pequeño grupo de estudiantes de posgrado especializados en micología de una universidad en Oregon realizaba investigaciones de campo en las Redwood National and State Parks. Liderados por Sander Seyer, un investigador meticuloso enfocado en el impacto de los incendios forestales recientes en los patrones de regeneración fúngica, el grupo tenía permisos de investigación que les permitían acceder a zonas remotas y poco visitadas del parque, a varios kilómetros de los senderos turísticos y lejos del área donde Kalin, Serena y Ella habían desaparecido. Su presencia en ese terreno agreste era completamente legítima, por razones científicas. El grupo había estado caminando durante varias horas, navegando por pendientes empinadas y vegetación densa, desplazándose entre sus cuadrículas de investigación establecidas. El aire estaba húmedo y fresco bajo el dosel, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de sus propios movimientos. Al comenzar la tarde, decidieron descansar cerca de un gran roble envejecido ubicado en una pequeña clareira entre los altos secuoyas. Los robles eran menos comunes en esa zona específica, por lo que era un punto de referencia importante para su investigación. Cuando se acomodaron, quitándose las pesadas mochilas y sacando sus almuerzos, Sander Seyer notó algo extraño en la base del roble. Sus ojos, entrenados para detectar variaciones sutiles en la ecología del suelo del bosque, se dirigieron a una masa amorfa y bizarra que descansaba contra las raíces del árbol. Era diferente a cualquier cosa que había visto en sus años de campo. La forma era grande, quizás de unos 1 metro de diámetro, y de colores impactantes. Era una mezcla caótica de amarillo sulfuroso brillante y blanco intenso, con manchas de negro aceitoso y profundo, que parecía que la tierra o materia en descomposición se había incorporado en la estructura. La textura era irregular, porosa y húmeda, casi como una espuma química derramada y solidificada en lugar de un crecimiento fúngico natural. Parecía alienígena, en contraste con la tierra oscura y húmeda y la corteza marrón rojiza del árbol. Su curiosidad se intensificó. Seer se levantó y se acercó a esa masa. Al hacerlo, la extrañez visual venía acompañada de un olor distintivo y perturbador. El suelo del bosque generalmente olía a tierra húmeda, agujas de pino y al dulce aroma de la descomposición. Pero esto era diferente. Era un olor punzante, penetrante y profundamente pestilente que atravesaba el aire del bosque. Era el olor inconfundible de una descomposición avanzada, pero amplificada y concentrada. Seer hizo llamar a los otros estudiantes. Todos estaban igual de fascinados que repulsados. Pasaron varios minutos examinando el crecimiento, discutiendo sobre sus posibles orígenes. ¿Era un limoide gigante? ¿Una reacción a algún tóxico ambiental? Tomaron numerosas fotografías de alta resolución documentando la masa desde todos los ángulos, capturando la extraña coloración y textura contra el fondo del suelo del bosque. Después de documentar exhaustivamente la anomalía, el grupo cargó sus mochilas y continuó hacia su siguiente cuadrícula de investigación, pero la extraña aparición permaneció en sus mentes. Esa noche, de regreso en un puesto de investigación remoto mantenido por el servicio del parque, el grupo revisaba sus hallazgos. Mostraron las fotografías a un botánico residente en el parque, que estaba allí por la temporada. El botánico se quedó pasmado después de documentar exhaustivamente la anomalía. El grupo cargó sus mochilas y continuó hacia su siguiente cuadrícula de investigación, pero el extraño encuentro quedó en sus mentes. Esa noche, de regreso en una estación remota de investigación mantenida por el servicio del parque, el grupo revisaba sus hallazgos. Mostraron las fotografías a un botánico residente en el parque que estaba allí por la temporada. El botánico quedó sorprendido por las imágenes. Comentó sobre el tamaño impresionante y la coloración vibrante y antinatural. Basándose en la evidencia visual y en la descripción de Seer acerca del olor intenso, el botánico ofreció una hipótesis. La posible causa del crecimiento sería gases de descomposición de un animal enterrado grande, quizás un oso o un alce, que estarían alimentando una proliferación fúngica extrema y localizada. Los nutrientes liberados durante la descomposición, combinados con ciertas condiciones ambientales, podrían haber generado una anomalía así. Esta explicación resonó con el grupo. Si realmente había un cadáver de un animal grande enterrado allí, el proceso de descomposición y su impacto sobre la ecología fúngica circundante ofrecían una oportunidad de investigación única. Era una posibilidad de documentar un fenómeno poco observado. Impulsados por esa curiosidad científica, Seer y su equipo decidieron regresar al día siguiente al sitio. Equipados con herramientas de muestreo, perforadoras y pequeñas palas de supervivencia que llevaban para trabajos de campo, emprendieron una caminata rápida y enfocada hacia el roble. Cuando llegaron, la masa fúngica permanecía igual, y el olor azulado y punzante seguía impregnando el aire. Comenzaron su trabajo con método.
La planificación era tomar muestras de suelo alrededor de la masa y cavar cuidadosamente una pequeña sección para determinar el origen de los nutrientes. Seher empezó a excavar en el borde de la masa. La tierra era suelta, lo que facilitó el inicio de la excavación, pero a medida que profundizaba, el olor se intensificaba rápidamente, volviéndose casi insoportable. Tuvieron que turnarse para excavar, ya que el olor los obligaba a retirarse y respirar aire fresco. A unos pocos pies de profundidad, la pala de Seher golpeó algo resistente. No era la resistencia habitual de una raíz o una piedra, sino algo que cedía ligeramente con la presión. Retiró la tierra suelta y encontró una lámina de plástico negro muy resistente. No era una parte natural del suelo del bosque. La revelación de que en realidad no era un animal enterrado impactó inmediatamente al grupo. La atmósfera se tornó de curiosidad científica a inquietud. Continuaron cavando, ahora con mayor urgencia. A medida que quitaban más tierra, descubrieron que la lámina era una lona grande. Parecía estar laminada varias veces, sugiriendo un esfuerzo deliberado para sellar lo que había adentro. Las implicaciones eran ominosas, era un entierro clandestino. Trabajando en equipo, lograron quitar suficiente tierra para exponer una sección significativa de la lona. Con un cuchillo de campo, Seher cortó cuidadosamente a través de las capas de plástico. En el momento en que rompieron el sello, el olor concentrado a descomposición salió con fuerza. Mirando dentro, vieron no la piel de un animal, sino restos altamente descompuestos de un humano adulto. La escena fue impactante. Los estudiantes detuvieron de inmediato la excavación. La realidad de su situación, en medio de la naturaleza, sobre una tumba oculta, fue abrumadora. Seher sacó su teléfono satelital y, con manos temblorosas, llamó a las autoridades, reportando el descubrimiento de restos humanos en una de las zonas más remotas del parque. Las coordenadas que proporcionó llevaron a las autoridades a un lugar alejado de cualquier sendero establecido. El desafío logístico para llegar fue enorme. Un equipo forense especializado tuvo que ser trasladado en helicóptero lo más cerca posible y luego caminar varias horas por el terreno difícil, cargando equipo pesado. La soledad que había mantenido oculta la tumba durante años complicó ahora la investigación. Cuando llegaron, encontraron la escena exactamente como la describieron los estudiantes, la extraña masa de hongos vibrantes en contraste con la tierra removida y la sección de la lona negra expuesta. Los estudiantes, que permanecieron cerca según las instrucciones, fueron entrevistados por los oficiales que llegaron primero. Relataron el descubrimiento, enfatizando su curiosidad científica y el shock de haber encontrado restos humanos. El equipo forense comenzó a asegurar la escena con meticulosidad. La ubicación remota requería que establezca el montaje de excavación fue lento y meticuloso. Cada capa de tierra era tamizada, y cada posible evidencia era registrada. El extraño crecimiento fúngico fue cuidadosamente documentado y muestreado, reconocido como un subproducto del proceso de descomposición que ocurría debajo de él. La excavación reveló la extensión completa del entierro. El cuerpo estaba envuelto con mucho cuidado en varias capas de lona negra resistente, selladas con una precisión que sugería que el tiempo y la deliberación habían sido necesarios. Esto no era un entierro apresurado, sino un acto planificado meticulosamente. Después de varias horas de trabajo arduo, el cuerpo, todavía cubierto por la lona, fue extraído de la tumba y preparado para su traslado a la oficina del forense. La evaluación inicial en la escena confirmó que los restos correspondían a un hombre adulto, pero la identidad aún permanecía desconocida. La noticia del descubrimiento se difundió en la región, llegando a Odilia Hastings. La aparición de un cuerpo en los secuoyas inevitablemente alimentaba la dolorosa posibilidad de que estuviera relacionado con la desaparición de su familia 4 años antes. La incertidumbre era insoportable. En la oficina del forense, comenzó el proceso de identificación. El avanzado estado de descomposición hacía imposible la identificación visual. Los restos estaban en gran medida esqueletizados, con algunos tejidos preservados en el ambiente anaeróbico creado por la lona. Se solicitaron registros dentales de todos los desaparecidos a largo plazo en la zona, incluido Kalin van Kraftoft. La comparación dio un resultado concluyente. Los restos correspondían a Kalin van Kraftoft. 4 años después de su desaparición, Kalin había sido encontrado. La revelación fue un golpe devastador para su familia y para Odilia Hastings. Confirmó sus peores temores, pero también demolió las hipótesis previas de que la familia hubiera perdido el rumbo o caído víctima de los elementos. Kalin había sido enterrado a propósito, oculto en lo profundo del bosque. Esto sugería claramente que había habido un acto malintencionado, al menos en la disposición de su cuerpo. Pero el descubrimiento planteaba una nueva e inquietante pregunta: ¿dónde estaban Serena e Isla?
El ataúd contenía solo los restos de Kalin. No había señal alguna de su esposa ni de su bebé. El misterio se profundizaba, tomando un giro oscuro. La autopsia comenzó y presentó desafíos importantes debido al estado de los restos. El forense examinó meticulosamente el esqueleto buscando signos de trauma. No se encontraron heridas de bala, ni marcas de estocadas, ni fracturas que indiquen trauma por fuerza contundente. El hueso ioides estaba intacto. La causa de muerte inicialmente permaneció indeterminada. Esta paradoja resultó desconcertante. La sepultura clandestina sugería un esfuerzo por ocultar, pero los restos no mostraban signos de violencia. ¿Cómo murió Kalin? ¿Y por qué alguien habría hecho todo eso para ocultar su cuerpo si la muerte fue accidental o natural? Los investigadores se enfrentaron a un escenario que parecía no tener sentido. Si Kalin murió por accidente, ¿por qué Serena no pidió ayuda? Si estuvo involucrada en el entierro, era físicamente imposible que ella misma hubiera cavado la tumba, especialmente cuidando de una bebé de 6 meses. Además, ¿de dónde habría sacado una lona negra resistente en medio del bosque? Las evidencias apuntaban a la posible participación de un tercero, pero la falta de trauma en el cuerpo de Kalin complicaba la narrativa de un secuestro violento. Sin una causa clara de muerte, el forense ordenó análisis toxicológicos especializados. Este proceso era complejo y requería el análisis de médula ósea y líquidos de descomposición atrapados en la lona. Estos líquidos, una sustancia concentrada de la descomposición del cuerpo, podrían contener pistas químicas conservadas. Semanas después, los resultados fueron sorprendentes. La análisis detectó compuestos altamente concentrados de veneno de crótalo, un tipo de serpiente de cascabel. Los niveles eran elevados, sugiriendo una intoxicación severa poco antes de la muerte. La revelación fue impactante. Aunque las serpientes de cascabel están presentes en el norte de California, son extremadamente raras en las frías y sombreadas áreas de los bosques de secuoyas. Prefieren ambientes más secos y cálidos. Los expertos en reptiles confirmaron que, aunque no imposible, un encuentro fatal en ese ecosistema específico era muy inusual. La hipótesis de la mordedura de serpiente ofrecía una explicación plausible para la causa de la muerte. Alineándose con la ausencia de signos, la hipótesis de la mordedura de serpiente ofrecía una explicación plausible para la causa de la muerte, alineándose con la falta de signos de violencia visible en los restos. La teoría provisional cambió radicalmente. Los investigadores sospechaban que Kalin pudo haber sido mordido por una serpiente cascabel mientras caminaba. Dado lo potente del veneno y la ubicación remota, la mordedura podría haber sido fatal en pocas horas. Pero esta hipótesis aún no explicaba la sepultura ni la desaparición de Serena e Isla. Si Kalin murió por una mordedura de serpiente, ¿qué ocurrió después? El descubrimiento del veneno proporcionaba una respuesta parcial sobre cómo murió Kalin, pero intensificaba el misterio respecto al destino de su esposa y su hija. La investigación cambió radicalmente. La mordedura explicaba la muerte de Kalin, pero sugería inevitablemente la participación de un tercero en los eventos siguientes. Alguien más había estado allí, alguien más tuvo acceso a la lona y enterró a Kalin. Ya no se trataba solo de buscar excursionistas desaparecidos, ahora la investigación buscaba reconstruir una secuencia de hechos compleja y aterradora que comenzó con un encuentro fatal con una serpiente y terminó en un ataúd oculto. Al darse cuenta de que un tercero había involucrado en el entierro de Kalin Bancroft, la atención se dirigió a las evidencias físicas encontradas en el sitio del entierro. La ubicación remota, aunque inicialmente dificultó la investigación, se convirtió ahora en un elemento crucial. Alguien eligió ese lugar a propósito. Los equipos forenses analizaron la documentación del sitio de entierro. La excavación reveló que el entierro no fue apresurado. La tumba fue cavada con cuidado, lo suficientemente profunda para evitar ser descubierta fácilmente por animales o por casualidad por visitantes. El cuerpo fue envuelto meticulosamente en la lona negra resistente, sugiriendo que quien realizó el entierro tuvo tiempo y no estaba en estado de pánico. Esto indicaba que el entierro probablemente ocurrió poco después de la muerte de Kalin, por alguien que se sentía seguro en ese sitio. El elemento más importante de la evidencia fue la lona negra en sí misma. Era el único elemento que no parecía pertenecer a la naturaleza y que vinculaba directamente el entierro con el exterior. Las capas de plástico fueron analizadas meticulosamente en busca de evidencias residuales. En el ambiente del sitio, la lona funcionó como una barrera que conservó no solo los líquidos de descomposición, sino también las partículas que pudieron haber quedado adheridas antes del entierro. El análisis forense de la lona arrojó evidencia específica e inusual. Se encontraron partículas microscópicas de un tipo de polvo volcánico.
Este sello geológico fue importante porque los depósitos de suelo volcánico en la región son localizados y no estaban presentes en el sitio del entierro. La presencia de polvo volcánico sugería que la lona había sido almacenada o utilizada en un lugar con diferente composición del suelo. Además de eso, en las muestras se detectaron trazas de combustible diésel envejecido, lo que indicaba que la lona pudo haber estado asociada con maquinaria o vehículos, o en un lugar de almacenamiento de combustible. La combinación del polvo volcánico y las trazas de diésel constituía las primeras pistas tangibles sobre el origen de la lona. Otra línea de investigación se centró en el material de la lona, que fue identificado como un plástico de alta durabilidad, resistente a los rayos UV, de grado industrial y no el típico material liviano usado en tiendas de camping. Se inició un análisis exhaustivo para rastrear su producción y distribución. Se descubrió que ese lote específico, identificado por su composición química y textura, se vendía únicamente en algunas tiendas rurales especializadas en suministros industriales en la región. La investigación ahora tenía 3 vectores principales: la distribución del suelo volcánico, los lugares donde podría haber habido diésel y los comercios que vendían ese tipo de lona. El desafío era encontrar la intersección de estos elementos. Se emprendió un enorme proyecto de mapeo. Se empezó por estudiar los registros geológicos de la región, identificando zonas con depósitos de suelo volcánico similares. Luego, se cruzaron esos datos con imágenes satelitales y registros históricos de propiedades rurales y sitios industriales en la zona, especialmente aquellos accesibles por viejos caminos forestales o senderos abandonados. El área, poco habitada y bastante aislada, presentaba muchas posibilidades. La investigación produjo docenas de lugares potenciales que coincidían con algunos de los criterios. Mientras tanto, la atención volvía a centrarse en una figura clave. Luego, los investigadores comenzaron a visitar esas propiedades, teniendo en cuenta la sensibilidad del caso y la posible desconfianza de los residentes en esas zonas remotas. Se actuó con cautela, no podían simplemente llegar y preguntar sobre la desaparición de 4 años atrás o sobre una tumba oculta sin levantar sospechas. A menudo, operaban bajo el pretexto de verificaciones rutinarias de cumplimiento de normas de seguridad contra incendios o inspecciones de cultivos ilegales, razones comunes para la presencia policial en la región. Esto les permitía evaluar a los residentes, observar las propiedades y buscar los elementos específicos detectados en la investigación sin despertar sospechas. Visitaron antiguos campamentos de tala, cabañas aisladas y propiedades rurales alejadas de la red. En cada lugar, buscaron rollos de la lona negra agrícola, signos de maquinaria pesada y la presencia de depósitos de diésel. También tomaron muestras discretas de suelo para compararlas con el polvo volcánico encontrado en el sitio del entierro. La investigación eventualmente se centró en una propiedad ubicada a unos 13 km del lugar donde encontraron el cuerpo de Kalin. Esa propiedad estaba en una zona caracterizada por el tipo específico de suelo volcánico detectado en análisis forense. Solo era accesible por un camino rudimentario y sin mantenimiento que atravesaba el bosque denso, lo que la hacía extremadamente aislada. La propiedad pertenecía a Guan Hiro, un hombre de casi 60 años. Los registros locales indicaban que Hiro vivía solo y había sido dueño de aquel terreno durante décadas. Entrevistas con residentes de la ciudad más cercana lo describían como un recluso excéntrico y a veces violento, que vivía prácticamente sin salir y defendía con fiereza su privacidad. 2 detectives fueron asignados para realizar la primera visita a la propiedad de Hiro. El trayecto fue difícil, ya que el camino no estaba mantenido y requería un vehículo con alta capacidad de despeje. Cuando llegaron, la sensación de aislamiento era absoluta. La propiedad era un conjunto de estructuras dispersas, una cabaña principal, varios galpones y cobertizos. El lugar estaba lleno de maquinaria vieja, vehículos oxidados y pila de escombros. Tenía un aspecto desordenado y casi salvaje. Los detectives se acercaron a la cabaña principal y anunciaron su presencia. Hiro salió de inmediato. Era un hombre desgastado, vestido con ropa de trabajo vieja, con una expresión defensiva y hostil. Les preguntó por qué estaban allí. Los oficiales mantuvieron su premisa de que estaban realizando una revisión de seguridad contra incendios y explicaron que estaban inspeccionando propiedades por el alto riesgo de incendios forestales. Hiro no cooperó, respondió con monosílabos y quejándose de la intrusión del gobierno. Mientras uno de los detectives conversaba con Hiro, el otro observaba cuidadosamente. El suelo alrededor de la propiedad era de un característico suelo volcánico rojizo. Entonces, los detectives vieron lo que buscaban. Cerca de uno de los galpones más grandes, había un potro viejo parcialmente cubierto por una gran lámina de plástico negro. El material parecía idéntico en textura y peso a la lona encontrada en el sitio del entierro.
A pocos metros, había un viejo tanque de diésel manchado por años de uso, y varios rollos grandes de la misma lona negra apilados contra la pared del galpón. La presencia de la lona coincidente, los restos de diésel del tanque y el tractor, y la composición del suelo que coincidía con la evidencia en el sitio del entierro, proporcionaron a los investigadores la causa probable que necesitaban. Terminada la entrevista, se disculparon por la intrusión y abandonaron la propiedad. En cuanto estuvieron fuera de vista, informaron sus hallazgos a la central de mando. La decisión fue solicitar una orden de registro para toda la propiedad. Dada la volatilidad de Hiro y su ubicación remota, la ejecución del allanamiento necesitó ser cuidadosamente planificada. Los investigadores monitorearon la propiedad en secreto durante las siguientes 48 horas, usando vigilancia a distancia y sobrevuelos para asegurarse de que Hiro permaneciera allí solo. No debían permitir que hubiera otras personas presentes que complicaran la operación. La orden fue concedida y se formó un equipo táctico. El plan era ejecutar la orden con sorpresa al amanecer, para detener a Hiro antes de que pudiera reaccionar o destruir evidencia. El operativo empezó antes del amanecer. El equipo táctico avanzó rápidamente y en silencio por el camino accidentado que llevaba a la propiedad. Se acercaron a la casa desde diferentes direcciones, asegurando el perímetro. El equipo táctico rompió la puerta de la cabaña y encontró a Hiro adentro. Fue detenido sin incidentes, aparentemente resignado a la inevitabilidad de la situación. Lo esposaron y lo sacaron de la vivienda mientras comenzaba la búsqueda oficial. La búsqueda exhaustiva del terreno inició de inmediato. Los equipos forenses comenzaron a analizar la zona donde estaban la lona y el tractor, tomando muestras para compararlas con la evidencia del sitio del entierro. La inspección de la cabaña principal también empezó de forma meticulosa. El interior estaba desorganizado, lleno de objetos acumulados durante años, reflejando su estilo de vida recluso. La búsqueda inicial en las áreas habitables no arrojó nada que lo relacionara con la familia desaparecida, no había signos evidentes de que Serena ni Ella hubieran estado allí. La búsqueda continuó durante horas, con apertura hacia los depósitos y alrededor de la propiedad, con la esperanza de encontrar alguna pista o restos que revelaran que le había ocurrido a la mujer y la niña. La propiedad era grande, y el caos dificultaba la búsqueda. La tensión aumentaba, los investigadores estaban seguros de estar en el lugar correcto, pero la falta de evidencia inmediata empezaba a crear una atmósfera incómoda. La pregunta persistía: si esa era la fuente de la lona, ¿qué más podía estar escondido allí? La búsqueda de Hiro continuó en la tarde. Los análisis forenses confirmaron que la lona negra allá encontrada era exactamente igual al material usado para envolver el cuerpo de Kalin. Las muestras de tierra también coincidían con el polvo volcánico hallado en el sitio del entierro. La evidencia que relacionaba a Hiro con el entierro era abrumadora. Sin embargo, la gran incógnita permanecía: ¿dónde estaban Serena y Ella? Se inspeccionaron minuciosamente los depósitos y objetos en los galpones, sin encontrar nada más que herramientas viejas, suministros y más escombros. La zona fue revisada en busca de signos de tierra removida, posibles fosas, sin resultado. La atención volvió a centrarse en la cabaña principal. Los investigadores comenzaron a investigar de forma más intrusiva el interior de la estructura, buscando compartimentos ocultos o anomalías. Fue avanzado en la tarde cuando un oficial notó una irregularidad en el suelo de la cabaña. Los tablones de madera en un rincón de la cocina parecían un poco levantados, y el espacio entre ellos era irregular. Descubrieron una alfombra vieja que cubría esa área y, al retirarla, hallaron un contorno distinto en el piso, una especie de panel de acceso oculto. El panel estaba asegurado con tornillos que parecían haber sido removidos y puestos en varias ocasiones. Lo quitaron cuidadosamente, revelando una abertura oscura que conducía debajo de la cabaña. Una escalera desciende a un pequeño sótano de tierra, cavado directamente en el suelo debajo de la estructura. El espacio era reducido, con techo bajo y paredes con estantes rústicos con frascos de comida en conserva. La luz de las linternas cortaba la penumbra, pero en un rincón del sótano, el equipo forense hizo un descubrimiento horroroso. Enterrados parcialmente en el suelo, ocultos bajo un montón de sacos de arpillera, estaban restos humanos en avanzado estado de descomposición, en su mayoría esqueletos. La excavación empezó de inmediato, y fue aún más difícil debido al espacio reducido. Los restos fueron identificados rápidamente. Las prendas que acompañaban los restos coincidían con la ropa que Serena Quay llevaba en la última imagen conocida. La identificación fue confirmada por registros dentales. Serena había sido encontrada. La confirmación del hallazgo confirmó las hipótesis más oscuras. En la escena del sótano se evidenció un fin violento, con signos de que había sido sometida.
La autopsia confirmó que murió por estrangulamiento, el hueso ioides estaba fracturado. Pero esto planteó la pregunta más inquietante: ¿qué ocurrió con ella? No había restos del bebé en el sótano ni en ninguna otra parte de la propiedad. Sin embargo, otros objetos encontrados en el sótano vinculaban a Hiro con la desaparición. Detrás de unas cajas, en un rincón oculto, encontraron una pequeña bolsa con moho. Dentro había la riñonera azul que Serena aparecía llevando en la última foto. Aún contenía su cartera y documento de identidad. También hallaron un pequeño paquete de ropa de bebé y una manta hecha a mano, que confirmaban que ella también estuvo en un rincón escondido detrás de varias cajas. Encontraron una pequeña bolsa con moho. Dentro tenían la riñonera azul que Serena aparecía usando en la última foto. Aún contenía su cartera y documentos de identificación. Junto con la riñonera, hallaron un pequeño paquete de ropa de bebé y una manta artesanal claramente hecha a mano. Estos objetos confirmaban que ella también estuvo en la propiedad. Hiro fue arrestado formalmente y trasladado a la cárcel del condado. Permaneció en silencio durante toda la búsqueda, con una expresión inexpresiva. Ahora, enfrentado con el descubrimiento de los restos de Serena en su propiedad y con las evidencias que lo relacionaban con el entierro de Kalin, comenzó el interrogatorio. La sala de interrogatorios era pequeña y austera, en marcado contraste con el caos de la propiedad de Hiro. Los detectives presentaron las evidencias de manera metódica, mostrando la conexión entre la lona, el suelo y los restos humanos. Hiro inicialmente negó tener conocimiento de la desaparición, afirmando que los restos debieron haber estado allí antes de que él comprara la propiedad, una afirmación fácilmente desacreditada por la línea temporal. El interrogatorio se prolongó durante horas. Los detectives lo presionaron, enfatizando la gravedad de la situación y la inevitabilidad de su condena. Finalmente, su actitud impasible empezó a quebrarse. La evidencia y la soledad del lugar rompieron sus defensas, y empezó a hablar. Durante varias horas, Bayan Hiro confesó, ofreciendo un relato detallado de los hechos ocurridos en agosto de 2013. Su historia era un relato escalofriante de un trágico accidente seguido por violencia por oportunidad. Según explicó, tarde en la noche del día en que desapareció la familia, él estaba en su cabaña, muy tomado. Escuchó un ruido afuera, un grito frenético. Se levantó a investigar y encontró a una mujer tropezando en su propiedad. Era Serena, que llevaba a su bebé, Ella. Ella estaba perdida, histérica y desesperada. Serena contó que estaban haciendo senderismo y que decidieron salirse del camino para encontrar un lugar apartado donde descansar y alimentar a la bebé. Durante su descanso, Kalin accidentalmente se sentó sobre una serpiente cascabel oculta entre la vegetación, que lo mordió varias veces. Kalin entró en shock rápidamente. Serena, sin experiencia en zonas salvajes y aterrorizada, trató de ayudarlo, pero él empezó a no responder. No tenían teléfono satelital ni señal en el móvil. Serena se dio cuenta de que necesitaba ayuda y tomó a la bebé, comenzando a caminar en busca de un camino o una carretera. Se perdió en la oscuridad por varias horas, hasta que tropezó con la propiedad de Hiro. Él afirmó que, al escuchar su historia, acordó ayudar. Tomó su rifle y una linterna, y la siguió de regreso al bosque. Ella lo llevó al lugar donde yacía Kalin. Al llegar, Hiro revisó a Kalin y vio que ya había fallecido. Los signos de la mordedura estaban evidentes, con hinchazón y coloración anormal alrededor de las heridas. En ese momento, según su relato, sus intenciones cambiaron. Estaba alcoholizado, aislado y vio la oportunidad en la situación. Serena estaba sola, perdida y desesperada. Nadie sabía dónde estaba. Nadie relacionaría su desaparición con su propiedad remota. En lugar de llamar a ayuda con su teléfono satelital, tomó una decisión oscura, la forzó a regresar a su cabaña a punta de pistola y la mantuvo cautiva toda la noche. En su confesión, Hiro admitió haber violado a Serena en la cabaña. El sótano de raíces, accesible desde dentro de la estructura, fue donde la retuvo. Al día siguiente, cuando Hiro se sobrealzó, se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Había secuestrado y agredido a una mujer. Sabía que si la liberaba, ella lo denunciaría. Decidió encubrir sus crímenes. Asesinó a Serena, estrangulándola en el sótano, y ocultó su cuerpo bajo la tierra del suelo. Con Serena muerta, Hiro tuvo que lidiar con el cuerpo de Kalin. Tomó un rollo de lona negra y regresó al lugar donde Kalin yacía. Envuelto cuidadosamente en la lona, enterró el cuerpo cerca del árbol de roble para mantenerlo en secreto. Cavando una tumba profunda para que no fuera descubierta, cavó una tumba profunda para asegurarse de que el cuerpo no fuera descubierto. Creía que, si los cuerpos nunca se encontraban, nunca sería atrapado.
La confesión de Hiro explicó las circunstancias bizarras del caso, la mordedura de serpiente, el entierro clandestino y la desaparición de Serena e Isla. Era una narrativa de un accidente trágico intersectado con una depravación humana. La investigación finalmente había descubierto la verdad sobre lo que le había ocurrido a Kalin y Serena, pero una pregunta crucial seguía sin responderse, pesando en el aire estéril de la sala de interrogatorio. ¿Qué ocurrió con la bebé? Cuando los detectives preguntaron a Vaniro sobre el destino de la bebé Isla, su respuesta fue inesperada. Insistió en que, a pesar de la brutalidad de sus acciones contra Serena, no pudo hacer daño a la bebé. Afirmó que, después de los asesinatos, se quedó con la bebé de 6 meses sin saber qué hacer. No quería otra muerte en su conciencia, pero tampoco podía quedarse con ella. Según Hiro, en los días siguientes a los asesinatos, tomó una decisión drástica, empacó provisiones, tomó a la bebé y condujo hacia el sur. Afirmó que cruzó la frontera hacia México y viajó profundamente en el país, a un pequeño pueblo en el estado de Baca. Allí, entregó a la bebé a un orfanato local, proporcionando información falsa sobre su identidad, alegando que era hija de un familiar que ya no podía cuidarla. Los investigadores fueron inmediatamente escépticos de esa historia. Parecía demasiado conveniente, un intento egoísta de minimizar la monstruosidad de sus crímenes. Pero estaban obligados a investigar la posibilidad de que Isla aún estuviera viva. Comenzaron un proceso complejo para verificar la historia de Hiro. Descubrieron evidencias que respaldaban parte de su relato. Los datos de cruce de frontera y los recibos encontrados en la propiedad confirmaron que Hiro sí viajó profundamente en México poco después de los asesinatos en 2013 y que estuvo fuera casi 2 semanas. Además, analizaron la manta hecha a mano que encontraron en el sótano junto con la ropa de Ela. La identificación mostró que era un estilo específico de la región de Baca que Hiro había mencionado. Esto sugería que pudo haberla adquirido allí, quizás con la intención de dejarla con la bebé. A pesar de estas pruebas, la pista en México era muy difícil de seguir, la falta de registros precisos en los sistemas rurales de orfanatos, el paso de 4 años, y la historia falsa de Hiro complicaron mucho la búsqueda. Las autoridades internacionales colaboraron, pero no encontraron ningún niño que coincida exactamente con las características de Ela. Hiro fue acusado formalmente por el asesinato de Serena Quaid, secuestro, agresión sexual y la disposición indebida del cuerpo de Kalin. Admitió su culpabilidad y evitó un juicio, siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso quedó oficialmente cerrado con la condena de Hiro, y Kalin y Serena finalmente habían sido encontrados. Su destino fue revelado después de años de misterio. Pero para Odilia Hastings, esa resolución fue incompleta. Aunque existía evidencia que sugería que Ela todavía estaba viva, su paradero e identidad seguían sin confirmarse. La incertidumbre acerca de qué le había ocurrido a la bebé perdida en los bosques de secuoyas siguió siendo una pregunta sin responder, una duda final que perseguía a la familia y a la investigación, en un caso marcado por la tragedia y la engañosa oscuridad del bosque.